FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación telefónica con Liliana Luis, que es directora del área de género de la Universidad Nacional de Jujuy, también es integrante del Consejo Coordinador de la Red Interuniversitaria contra la Violencia de Género. Para charlar un poco de esta aprobación allí en Jujuy y también charlar del trabajo que están haciendo en la red y de cómo van ganando territorio, espacio y también van logrando que se empiecen a implementar este tipo de protocolos en gran cantidad de universidades en Argentina. Así que, Liliana, bienvenida a Aulas Argentinas. ¿Cómo estás? Javier y Santiago te saludan. Buenas tardes, Javier, Santiago, la audiencia, la producción, toda la gente en el estudio. Gracias por la llamadita. La verdad sí, viviendo un momento de mucha euforia, de mucha alegría, porque después de un largo proceso, finalmente ayer el Consejo Superior aprobó por unanimidad el protocolo de prevención y asistencia contra las violencias de género, que llevaba en ese organismo casi un año de trámite, que no había sido poco resistido por distintas partes comunitarias de la universidad, pero apoyadas por muchas más, y bueno, finalmente ayer se aprobó, así que estamos a la espera de lo que es la concreción inmediata de las tareas para ponernos a trabajar. Uh-huh. Liliana, ¿qué implica un protocolo contra la violencia de género, no? Porque, en estos años hemos conocido bastante, hemos escuchado hablar bastante sobre este término violencia de género. Algunos a veces parecen que no lo terminan de entender tampoco bien qué es, en ese sentido me imagino que debe ser importante tener este tipo de protocolos, pero contanos bien en qué consiste tener un protocolo contra la violencia de género. Esta fue una iniciativa que empezamos desde distintos espacios de estudios de la mujer, espacios de crítica feminista, espacios de estudios de género dentro de las universidades nacionales. Vos sabés que dentro de las universidades nacionales sabemos este tipo de espacio desde hace más de 25 años, haciendo realmente camino al andar. Cuando hablar de género era una cosa estrambótica y nadie entendía de qué se hablaba, no nos aprobaban los proyectos de investigación porque no sabían de qué se trataba, era realmente las mayorcitas, como algunas de nosotras hemos pasado por algunas etapas de bastante ignorancia al respecto. Por suerte, el crecimiento del feminismo y el movimiento de mujeres a lo largo y ancho del mundo, y en nuestro país especialmente con la marea verde, como se ha visto últimamente, nos permite empoderarnos colectivamente. El movimiento Ni Una Menos ha también puesto en escena la necesidad de sumar acciones contra las violencias de género, contra las violencias hacia las mujeres y hacia las disidencias sexuales o las violencias basadas en esas condiciones, y algunas universidades como la del Comahue han hecho punta, y en 2015 se crea la Red Interuniversitaria contra las Violencias de Género, que en 2018 pasa a constituir una parte de la misma como red del Consejo Interuniversitario Nacional, red del CIN, con una constitución bastante particular, que es que nosotras elegimos en cada universidad quienes somos las representantes ante esa red, a diferencia de otras redes del CIN que los nombran los rectores o las rectoras directamente. Y en ese espacio vamos fortaleciendo con el objetivo de lograr que cada universidad nacional tenga su propio protocolo contra la violencia de género. ¿Y por qué es necesario un protocolo? Un protocolo, como su nombre lo indica, es una indicación de un procedimiento, de un qué hacer en determinadas circunstancias. Y en realidad lo que ocurre es que en el ámbito de las universidades, como en cualquier otro ámbito de una sociedad patriarcal, digamos, existen situaciones de violencia de género. El abordaje de las violencias de género ya tiene una particularidad especial. De hecho, habrán visto ustedes que en la justicia se van generando juzgados especializados en género, fiscalías especializadas en género, en violencia de género, porque la forma de encarar los casos, constituyan o no delitos, las situaciones de violencia, los procedimientos penales o los procedimientos civiles, los procedimientos de protección,
tienen una particularidad muy especial, porque en general las situaciones de violencia de género ocurren en el marco de un espacio sin testigos, un espacio entre comillas privado, donde si uno le aplica los procedimientos penales habituales o los procedimientos de denuncia habitual, termina diciendo, bueno, acá hay un empate, la palabra de una contra la palabra de otro, y así queda. Y sin embargo, desde la crítica feminista, desde el propio movimiento de mujeres, hemos ido construyendo conocimiento para poder detectar, digamos, todo lo que implica una denuncia en torno a una situación de violencia, cómo eso en general no es un hecho aislado, cómo está acompañado de un conjunto de actitudes que se repiten y que se van dando y que van dando señales por parte de quien produce esa violencia, y entonces se puede apuntalar ese testimonio, esa denuncia, ese pedido de ayuda, y ya nos corremos de ese empate de la palabra de uno contra la palabra de otro. Entonces, lo que se hace a nivel de justicia, y la universidad viene a reproducir lo que se hace a nivel de poder judicial, mejor dicho, al hacer este protocolo, es poner una escucha experta, un conjunto de personas con sensibilidad y compromiso político por los derechos de género, pero además con formación específica que sea capaz de seguir un procedimiento de investigación para llegar a determinar cómo es esta situación de violencia de género y recomendar a las autoridades correspondientes que se tomen las medidas necesarias, no sin antes tomar medidas de protección a la víctima en el marco de lo que propone, por ejemplo, la ley 26485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Es eso por un lado, y por otro lado, todo un eje muy importante que tiene que ver con la difusión de derechos y con la difusión del propio protocolo, para que la propia comunidad universitaria justamente se apropie de eso y haga valer sus derechos y pueda acceder realmente a una vida libre de violencia. Liliana, Santiago te saluda, ¿cómo estás? Hola, Santiago. Te quería consultar para cuándo estiman ustedes que se va a poder empezar a poner en práctica de manera eficaz el protocolo. Una vez aprobado, obviamente hay que empezar a difundirlo y a hacerlo práctico y que empiece a tomar rodaje este protocolo para que empiece a tomar visibilidad también. ¿Cuándo esperan ustedes que pueda empezar a funcionar de manera regular? El funcionamiento depende de algunas cuestiones administrativas que llevan, digamos, un par de semanas al menos, que tiene que ver con conseguir un lugar. Nuestra universidad funciona en San Salvador de Jujuy, pero además tiene sedes en el resto de la provincia, en la zona de Quebrada de Humahuaca y en la zona de Puna tiene sedes, y en la zona de lo que llamamos el ramal, que es la zona, digamos, más baja, la zona más cálida, más de yunga, la zona azucarera, también tiene un par de sedes ahí. Entonces tenemos que conseguir los lugares donde las personas referentes, que son quienes van a recibir las consultas o las denuncias, puedan atender con la privacidad y la contención que eso requiere. Entonces están estos pequeños obstáculos a resolver, la designación de las propias compañeras que van a hacer este tipo de tarea, y mientras tanto vamos conformando lo que se llama el Consejo Interclaustros de protocolo, que está conformado por todas aquellas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales que tienen realmente actividad en el marco de la comunidad universitaria, y una representante del gremio no docente, y empezar a diagramar desde ahí. Esto ya lo tenemos convocado para la semana que viene, empezar a diagramar desde ahí lo que son las actividades de difusión y la capacitación. Por ejemplo, el protocolo tiene este consejo que va a diagramar las actividades, es el encargado de aplicar en el ámbito de la UNJU la ley Micaela. Y el primero en ser capacitado va a ser el propio Consejo Superior de la Universidad,
porque el Consejo Superior es la autoridad que supervisa la aplicación del protocolo. Así que lo primero que tiene que hacer el Consejo Superior, todos sus consejeros, es aprender sobre violencia de género y entender qué es lo que van a estar aplicando cuando les llega un informe sobre un hecho de violencia de género. Entonces, esta pata de difusión, de capacitación, de investigación, que también tiene que ver con nuestra radio universidad, porque implica que va a haber una suerte de observatorio que va a impedir que se use violencia mediática y simbólica en los medios de difusión de la UNJU, ya sea la radio, ya sea su UNJU TV, que también hace que podamos crecer en la calidad democrática de nuestros mensajes. Es bastante completo, de hecho, digamos, las agrupaciones que hemos estado trabajando desde el claustro docente, desde el claustro estudiantil, en este protocolo ya lo venimos trabajando. Por ejemplo, el conflicto del año pasado, el conflicto docente, el reclamo docente estudiantil por el presupuesto que significaron tantas semanas de paro, facultades tomadas, por ejemplo, la toma de la facultad se discutió, el proyecto de protocolo, digamos, ya se va haciendo carne y hay sectores muy preocupados por los derechos de las personas que lo vienen trabajando hace tiempo. Así que creemos que que rápidamente va a empezar a andar. Estamos hablando con Liliana Luis, que es directora del área de género de la Universidad Nacional de Jujuy, también es integrante del Consejo Coordinador de la Red Interuniversitaria contra la Violencia de Género, que funciona en el marco también del Consejo Interuniversitario Nacional, contando un poco cómo está avanzando, ¿no?, esta cuestión de visibilizar también la problemática de género dentro de la propia universidad, generando protocolos de acción para también saber, ¿no?, qué hacer en muchos casos donde se caía en este formato de la justicia de tener que probar. Muchas veces las cosas quedaban medio como en la nada, se desalentaba incluso hasta la denuncia, porque realmente hay cosas que son difíciles de probar en la concepción tradicional, si se quiere, de la justicia. Así que bueno, están avanzando en ese sentido de manera muy interesante. Liliana, para ir cerrando, ¿cómo está la situación a nivel general? Más o menos la mitad de las universidades ya están teniendo protocolos de actuación en este tipo de casos. Me imagino que todavía falta un trabajo bastante importante para que, al menos en el sistema público universitario, se pueda trabajar de manera más o menos unificada en cuanto a esta temática. Mira, más de la mitad, porque son 33 sobre 50 y algo, 53, 56. Así un poquito más de la mitad, sí. Ya pasamos la mitad, por suerte, ya dimos vuelta a ese codo, y es un doble desafío, porque es lograr que las que no tienen lo tengan, pero también es ir avanzando en una práctica totalmente nueva dentro de las universidades nacionales, y que tiene, ya te digo, dos vertientes. Una que es la que tiene que ver con la atención de los casos propiamente dichas, y ahí se trabaja en el ámbito de la red con lo que llamamos clínicas de casos, porque la verdad que a veces hay limitaciones muy concretas para resolver algunas cosas, como por ejemplo la ausencia de régimen de convivencia en las relaciones entre los les estudiantes o entre pares, o un régimen disciplinario que algunas universidades tienen para los docentes, las docentes y otros no. Hay algunos obstáculos, y cómo eso, a partir de reglamentación administrativa que existe, se puede ir salvando. Pero por otro lado, una cosa muy importante, la difusión del protocolo conlleva la difusión de los estudios de género y de la crítica feminista, y esto nos está dejando en estos años un saldo importante de construcción de conocimiento sobre la problemática de la violencia de género, sobre las violencias de género, sobre diferentes derechos que tienen que ver con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, con las formas de empoderamiento, incluso con la participación sindical. Yo soy secretaria general, además, del sindicato docente de Jujuy, de ADIUNJU,
Y por ejemplo, nosotros a nivel gremial desde CONADO Histórica desarrollamos, impulsamos todo lo que son la creación de protocolos contra la violencia de género, que al principio los sindicatos estuvieron muy reacios a eso, y bueno, fue un propio trabajo de las compañeras sindicalistas al interior de las federaciones y de los propios sindicatos, como para que entendieran que estos eran nuestros derechos y que eran irrenunciables también, ¿no? Claro. Entonces es como ir sumando todo, y lo más maravilloso de todo, yo que no soy tan jovencita, más bien todo lo contrario, es el empuje maravilloso de las pibas. Las pibas realmente se han apropiado de lo que es la bandera feminista y bueno, realmente la llevan adelante, se empoderan, reclaman, y eso es muy emotivo, y a las más viejas nos deja más tranquilas porque quiere decir que hay quien nos reemplace en el camino. Liliana, gracias por estos minutos, un fuerte abrazo para vos, y bueno, seguramente volveremos a charlar porque realmente es muy interesante todo este laburo grande que están haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes y fuerza en esa sufrida provincia de Buenos Aires, que bueno, ojalá mejoremos con la próxima elección. Ojalá. Un fuerte abrazo, Liliana. Un abrazo. Liliana Luis, directora del área de género de la Universidad Nacional de Jujuy, integrante del Consejo Coordinador de la Red Interuniversitaria contra la Violencia de Género, charlando un poco sobre la aprobación de este protocolo contra la violencia de género en la Universidad Nacional de Jujuy. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.